a hablar luego en estos días del metabolismo, anabolismo y catabolismo. Yo inicio con la síntesis de purinas y pirimidinas. Como todos sabemos, las purinas y pirimidinas están presentes en los ácidos nucleicos. Y sabemos que justamente son dos grupos, ¿no es cierto? Las purinas, que tienen dos anillos, y las pirimidinas, que solamente tienen un solo anillo. Así es. Entonces primero nos vamos a dedicar a hablar primero de las purinas, luego de las pirimidinas, pero lo que sí hay que marcar es que cuando yo me como un alimento, yo me como la suma de purinas y pirimidinas, y ahí sí no las puedo separar. Entonces al inicio vamos a comenzar tomando en cuenta de dónde proceden estas, y estas principalmente proceden en la digestión de la dieta. Y luego nos vamos a la ruta de síntesis de purinas, después a la síntesis de pirimidinas. Así es como vamos a desarrollar. Sin embargo, he considerado traerles acá que las purinas que nosotros tenemos en los ácidos nucleicos, sabemos, es la adenina y la guanina. Sin embargo, existen otras purinas que se van a formar, se van a degradar y se van a desechar debido al metabolismo. Estas son la hipoxantina, la xantina y el ácido úrico, ¿ya? Estas no forman parte de los ácidos nucleicos, sino que es producto del metabolismo. Estos dos sí, que sabemos ya, la adenina y la guanina. Seguimos. Para la síntesis tanto de purinas como pirimidinas existen dos vías, una que se llama de novo y otra de recuperación, de reciclaje. En esta vía de novo, pues los nucleótidos purínicos se van a formar a partir de moléculas que van a ingresar con la dieta, aminoácidos, vitaminas, CO2 que está producto de la respiración, etcétera, etcétera. Y lo vamos a detallar. Y por vías de recuperación se van a sintetizar, pero a partir de las purinas o pirimidinas que yo haya ingerido en la dieta. Nosotros no podemos quitar los núcleos a la célula vegetal o a la célula animal. Por lo tanto, cada que comamos una célula, estamos incluyendo en nuestra dieta purinas y pirimidinas. Ahora, estas pirimidinas y purinas deben sufrir un proceso de digestión para ser eliminadas la mayor parte de ellas, y un porcentaje bien bajo es el que es reciclado y pasa otra vez para ser utilizado nuevamente en la síntesis de estas moléculas. Seguimos. Como sabemos también, los ácidos nucleicos no solamente están en el núcleo y cumplen funciones de síntesis de material genético, sino también cumplen otras funciones como la del ATP, que ya la conocen, la han visto bastante, que transporta fosfatos de alta energía y por lo tanto es fuente de energía. También conocemos dos mensajeros importantes, segundos mensajeros. Después que la célula se une con su primer mensajero, se forma el segundo mensajero intracelular, que es el AMP cíclico, el GMP cíclico, que sirven de señales reguladoras para amplificar la señal. También forman parte de coenzimas que hemos visto en las oxidorreductasas, por ejemplo, el NAD, el FAD, el NADP, y también moléculas intermediarias de alta energía. Entonces no solamente van a estar formando los ácidos nucleicos llamados ADN y ARN, sino también van a formar otras moléculas de importancia bioquímica. Seguimos. Yo les había dicho que nosotros cuando comemos vamos a comer núcleos, y al comer núcleos estamos comiendo purinas y pirimidinas. Estas van a ser
digeridas, al igual que cuando comemos carbohidratos, proteínas y lípidos, primero por endonucleasas. Esto indica una endonucleasa, ataca los enlaces pero la parte interna, liberando oligonucleótidos. Luego va a actuar las fosfodiesterasas y tenemos nucleósidos, luego las nucleotidasas y fosforilasas, liberando bases, en algunos casos bases nitrogenadas, en algunos casos todavía algunos nucleósidos, los cuales pueden ser catabolizados hasta ácido úrico u otras moléculas de desecho. Pero como yo estoy hablando de la vía de reutilización y reciclaje, quiere decir que estas bases nitrogenadas pueden ser utilizadas, algunas de estas bases, para formar nuevamente nucleótidos monofosfatos, por ejemplo, y estos nucleótidos monofosfato pueden ser convertidos en nucleótidos trifosfato y pueden servir para síntesis posteriores de más ácidos nucleicos. Entonces, vamos a iniciar la síntesis de purina. Siguiente. El metabolito principal para las dos síntesis justamente es el RPP. ¿Qué cosa es el RPP? Fosforibosil pirofosfato. Es importante en las dos vías, como ustedes ven, y la ribosa, como ustedes ya saben, la ribosa fosfato viene de la vía de las pentosas, lo aprendieron, más el ATP va a formar el fosforibosil pirofosfato, que va a ser la base para la síntesis, principalmente a partir de esta molécula que se va a sintetizar el anillo de las purinas, con la participación de la RPP sintetasa. Seguimos. Esta vía de recuperación va a permitir, con esta molécula RPP, que viene a ser, en palabras simples, el azúcar, que es la ribosa, fosforilada, se va a unir, por ejemplo, la guanina para formar el GMP y liberar el pirofosfato. Esa sería una vía simple de recuperación. Entonces, ¿qué se ha recuperado? La guanina. ¿Qué se le ha unido? El fosforibosil pirofosfato. ¿De dónde viene el fosforibosil pirofosfato? Les dije, de la vía de las pentosas más la activación del ATP. ¿Sí? Entonces ya tenemos el GMP y el pirofosfato seguido. Seguimos. La biosíntesis de novo quiere decir las nuevas purinas que se van a sintetizar van a también depender del PRPP, el cual va a llegar a formarse una molécula de gran importancia, el IMP, que lo vamos a ver. Luego se va a sintetizar el ATP, el GTP, pero a partir de esta IMP. La regulación de la síntesis la van a realizar justamente los mismos nucleótidos de purina. Retroalimentación. Mucho bloquea la síntesis, ¿no? La utilización de los nucleótidos de adenina en la biosíntesis de coenzima es importante porque nosotros hemos visto, por ejemplo, que la coenzima A participa en muchos eventos metabólicos, ¿no es cierto? Entonces, la síntesis de novo para nucleótidos de adenina son importantes para la formación, además de los ácidos nucleicos, de las coenzimas. Seguimos. Este es el anillo púrico. Este anillo púrico, como ustedes ven, está sintetizado a base de una donación de moléculas. El CO2 va a donar un carbono, el aspartato un nitrógeno, el formato un carbono. Esto es lo que nosotros, el formato en líneas generales es lo que nosotros llamamos el tetrahidrofolato. Entonces el ácido fólico, de ahí viene. Y la glutamina va a donar 2 nitrógenos para estos 2 anillos
que corresponden a las purinas. Como ustedes verán, la glicina es, en este caso, el aminoácido que va a donar mayor constituyentes a este anillo. Va a donar 3 constituyentes a este anillo. Seguimos. La fosforibosilpirofosfato, para iniciar la síntesis, necesitábamos, antes les dije, de fosforibosilpirofosfato. Entonces, un donador, retrocedamos un ratito, un donador importantísimo es este, la glutamina. ¿Qué característica tiene la glutamina? Les dijeron por qué era importante la glutamina cuando he visto aminoácidos, ¿no? Por su carga positiva. ¿Y por qué? ¿Qué dona? ¿Qué facilita? ¿Cuántos grupos amino tiene? 2 grupos amino. Entonces tiene la facilidad de donar grupos amino. Tiene la facilidad de donar nitrógenos, ¿no es cierto? Y cuando dona nitrógenos, ¿en qué se convierte? Si ya pierde un grupo amino en otro aminoácido. ¿Cómo se llama ese otro aminoácido? ¿Cómo se llama ese otro aminoácido? Glutamato. Eso es lo que vamos a recordar ya. Ahora sí. Entonces acá que vemos que está entrando el fosforibosilpirofosfato, está fosforibosilpirofosfato amidotransferasa. Ya ustedes saben qué hacen las transferasas, ¿no es cierto? Entonces, la glutamina va a donar su grupo amino para que la amidotransferasa lo transfiera al fosforibosilpirofosfato y libera glutamato y pirofosfato, y ya tenemos el primer grupo amino que va a iniciar la formación de los 2 anillos purínicos que van a venir a continuación. Como ustedes ven, esta enzima es de gran importancia. Esta es regulada. ¿Por quién es inhibida esta enzima? AMP, GMP y MP. ¿Por quién es activada esta enzima? Cuando hay mucha acumulación de fosforibosilpirofosfato, la enzima se activa. Si no hay fosforibosilpirofosfato, la enzima se inhibe. ¿Quién la inhibe? También la ausencia, por supuesto. Si no hay esto, ¿quién va a recibir el grupo amino de la glutamina? Es lógico, no va a haber. Pero ¿quién la inhibe? Justamente, ¿qué son estos? Pero estos son ¿qué cosa? Purinas, pirimidinas, ¿qué son? Son purinas porque es adenina monofosfato, ¿no es cierto? Guanina monofosfato. ¿Qué más? Inosina monofosfato. Son moléculas que van a proceder de esta síntesis. Entonces, estábamos diciendo que había una inhibición por retroalimentación. Entonces, estas moléculas que posteriormente vamos a ver que se forman, cuando se forman en exceso, vienen e inhiben que continúe formándose más purinas. Mientras que cuando hay más RPP, eso indica que la enzima debe estar activa. ¿Ya? Seguimos. Como vemos acá, tenemos reguladores alostéricos de la aminotransferasa. El AMP, el GMP y el MP favorecen la forma inactiva, mientras que el RPP favorece la forma activa de la enzima. Eso es lo que hemos estado diciendo hace un rato. Seguimos. Acá vemos ya el inicio de esta molécula que acaba de formarse en el paso anterior, y acá está entrando la glicina. Realmente la enzima de mayor importancia es la que acabamos de pasar. Esa es la que regula. Acá vemos la glicina, más ATP, va a entrar a donar parte de su estructura, formando glicinamida ribonucleótido.
glicinamida ribonucleótido, entonces sintetasa sería la enzima que hace posible esta síntesis. ¿Requiere de qué? En este caso, el ATP, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa? Como segundo sustrato, como dador de energía, porque está saliendo todo, sino que a la hora que se rompió el enlace liberó la energía para que se forme el enlace, para que se una la estructura donadora o donada por la glicina. Seguimos. Vemos acá que está entrando el 10 por 1000 tetrahidrofolato. ¿Qué cosa es esto? Un derivado del ácido fólico. Decíamos que eran importantes las coenzimas que venían de la dieta, y el ácido fólico es la vitamina, ¿no es cierto? Y que en nuestro organismo va a sufrir modificaciones y se va a convertir en 10 por 1000 tetrahidrofolato. Bueno, la glicinamida ribonucleótido es la que va a recibir a este transportador de grupos metilo, porque principalmente la función que cumple esta molécula es donar grupos metilo. Por eso la enzima se llama Gas-transformilasa y se va a formar por 1000-glicinamida ribonucleótido. Como vemos, aquí está el grupo que acaba de donar el tetrahidrofolato. Lo que va a donar es un grupo metilo. Seguimos. Esta molécula ya formada va a recibir la segunda participación de la glutamina con la participación del ATP. El ATP ya hemos visto como donador de energía para que se forme el enlace, y la glutamina lo que dona es otro amonio más, otro grupo amino más, convirtiéndose y saliendo como glutamato. Eso genera la formación de formilglicina, amidina, ribonucleótido. Entonces, como ustedes ven, ya se ve más o menos la forma del anillo, del primer anillo, porque en el caso de las purinas presenta doble anillo. Seguimos. La síntesis de ATP y GTP a partir de IMP, IMP va a ser el primer purín nucleótido, se puede decir, porque es el primer nucleótido de purina, que va a formarse, y de él se van a surgir dos ramificaciones. Uno para la síntesis de adenina y otro para la síntesis de guanina. La energía para la reacción de incorporación del aspartato no va a intervenir, como hemos estado viendo, energía para que entre la glutamina en la reacción y done su grupo, participaba el ATP. En cambio, para que entre el aspartato no participa el ATP, sino el GTP. Y como ustedes saben, el ciclo de Krebs se forma GTP, que cuando se cuenta se equivale a ATP, pero es GTP. La acumulación de GTP estimula la vía hacia la formación de nucleótidos de adenina. Al contrario, la acumulación de ATP puede promover la síntesis. Entonces, de alguna manera, la formación de uno estimula que la otra rama de estas dos bifurcaciones se active y se sinteticen igual en porcentajes de guanina y adenina. La enzima que cataliza la biosíntesis de AMP justamente por el AMP. Igual pasa con la otra enzima. El GMP es inhibido, la enzima que cataliza la síntesis GMP es inhibida por el GMP. Retroalimentación o feedback. Seguimos. Acá tenemos el IMP. Como habíamos dicho, el IMP genera dos rutas. Una ruta donde inosina 5-monofosfato va a convertirse en santilato, pero para ese hecho, ¿qué necesita? Necesitamos que entre el NAD oxidado y salga como NAD reducido.
Este hecho ocasiona pues un proceso de óxido-reducción. Trae como consecuencia que se forme el santilato. Este santilato va a recibir a la glutamina, donador, como ustedes ya saben, de grupos de amonio o nitrógeno a la estructura para que se forme la guanosina monofosfato, el GMP. Entonces, en este caso, esta glutamina, lo que está donando este grupo para que se forme finalmente la GMP. Por otro lado, tenemos la inosina monofosfato, va a recibir del aspartato más la energía de GTP, como vemos, para que se forme el adenilosubcinato. Este adenilosubcinato va a perder parte del aspartato en forma de fumarato y se va a convertir en adenosina monofosfato. Esta formación con la participación de una liasa que va a permitir la liberación del fumarato. Como ustedes saben, la liasa rompe enlaces, pero sin necesidad de agua, pero también puede formar enlaces, ¿cierto? Seguimos. Ahora, este IMP, como hemos visto, produce GTP. Este IMP produce ATP. Vemos que hay regulación. El ATP, ¿qué va a favorecer? El ATP, ¿qué va a favorecer? Vemos que el AMP pase y se convierta en IMP. Por ahí otro lado vemos el GTP, ¿qué favorece? ¿Qué favorece? Favorece esta ruta donde vemos el GMP pase y se convierta en IMP. En este caso, vemos esta enzima es una reductasa y esta enzima es una desaminasa. ¿Por qué una reductasa y por qué una desaminasa? Por la estructura que tiene el GTP con respecto al ATP. En este caso necesitamos que haya una reducción y acá necesitamos que haya una desaminación para que vuelvan a conformar el IMP. Entonces está regulada por interconversión, por retroalimentación, como lo estamos viendo. Seguimos. Nos quedamos entonces, solamente hemos formado purinas, pero no hemos formado desoxipurinas todavía, solamente purinas. Entonces esas purinas podrían servir para formar el ARN, más no el ADN todavía. Las pirimidinas, también las conocemos, citosina, timina, uracilo. Pero existe otra pirimidina que se va a formar en el metabolismo o en la síntesis, el orotato. Como sabemos ya, estas pirimidinas tienen un solo anillo. Vemos cuál es la diferencia entre una con otra. ¿Qué tiene la citosina que no tenga la timina? ¿Y qué tiene la timina que no tenga el uracilo? Porque en esta síntesis de pirimidinas se va a sintetizar primero el uracilo y de él se va a sintetizar la timina. Entonces, ¿qué tiene que ganar el uracilo para que se convierta en timina? Un grupo metilo, ¿no? Un grupo metilo. Y la citosina, como ven, es un tanto diferente a estas dos porque esta va a convertirse en timina para en el caso de ADN. Y la citosina sí va a estar presente en los dos ácidos nucleicos. Avanzamos. En la síntesis de nucleótidos de pirimidina. La síntesis de nucleótidos de pirimidina comienza ya no usando el fosforibosil pirofosfato como base.
En el caso anterior vimos que el fosforibosil pirofosfato tenía que estar para que se inicie la incorporación de cada uno de los componentes de los anillos púricos. En este caso, la construcción no inicia así. La construcción comienza construyéndose primero el anillo y después se va a incorporar el fosforibosil pirofosfato. Pero habíamos dicho que el fosforibosil iba a participar en ambas síntesis, ¿no es cierto? Pero en este caso lo va a hacer posteriormente. La primera reacción es la formación de carbamil fosfato mediante una enzima llamada carbamil fosfato sintasa 2, porque ustedes ya han estudiado la carbamil fosfato sintasa 1, ¿no? En el ciclo de la urea, ¿han estudiado el ciclo de la urea? ¿Todavía no? ¿Nitrógenos? ¿Nada todavía? Bueno, entonces cuando ustedes estudien el ciclo de la urea, no vayan a confundir esta carbamil fosfato sintasa 2 es para la síntesis de pirimidinas. Carbamil fosfato sintasa 1, si les quieren poner la trampa, la 1 está en la mitocondria y esa sirve para la síntesis de urea, que es producto del catabolismo de las proteínas. Acá participa la carbamil fosfato sintasa 2, que es citoplasmática, no es mitocondrial. Y esta enzima es la que inicia la formación de pirimidinas. La siguiente enzima que participa es la aspartato transcarbamilasa. La enzima se inhibe también por sus productos y también se activa por la presencia de ATP y fosforibosil pirofosfato. Siguiente. Como sabemos, este es un anillo más chiquito. Este es un solo anillo y van a participar entonces menos moléculas donadoras para la formación de dicho anillo. La síntesis de novo, como estoy diciendo, se inicia con la formación del anillo. Se sintetiza primero la base, llamada orotato, que les hice mención, y después se une la ribosa, el fosfato, para dar un nucleótido monofosfato, o el OMP, luego el UMP, el UDP, el UTP y el CTP. Entonces, esas son las reacciones que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué vemos acá, en esta primera imagen? El anillo está constituido de gran parte de grupos donados por el aspartato. El aspartato en este caso está donando 3 carbonos y un nitrógeno. La glutamina, un nitrógeno, y el CO2 o el bicarbonato. Ustedes saben que el CO2 en nuestro organismo más el agua que tenemos se convierte en ácido carbónico y este puede ser hidrolizado en ion, y el ion bicarbonato más un protón. El protón puede ser eliminado por la orina, por ejemplo, y nosotros nos quedamos con el bicarbonato. El bicarbonato o el CO2 en este caso es el donador del otro carbono. Seguimos. En esta síntesis participan 2 complejos multienzimáticos. Se llaman complejos multienzimáticos justamente porque es una tremenda enzima que realiza actividades diferentes, con sustratos diferentes, pero todo está ubicado en una misma estructura enzimática. Esta es la enzima. Esta gran enzima se le llama complejo multienzimático y esta es la segunda gran enzima que participa en esta síntesis. Una enzima grande que tiene 2 acciones catalíticas. Por lo tanto, se independiza el nombre de la enzima, una sola unidad con 2 acciones catalíticas. A esta se le llama en abreviaturas CAT, que viene de complejo aspartato deshidrogenasa. Y el otro se le llama UMP sintasa, que viene de lo que va a formar uridina monofosfato sintasa. ¿Qué acciones van a cumplir? Como hace un rato hemos dicho, este anillo
va a recibir donación de glutamina, CO2 y ¿quién más? Y aspartato. Entonces, primero, ¿quién dona? La glutamina, el CO2, más la energía de ATP. Esta acción catalítica la va a realizar la CPS2. ¿Cómo es? La carbamil fosfato sintasa 2, la que les estaba diciendo hace un rato. Que para que esta actúe es activada por ATP. Entonces, esta enzima va a actuar y se va a formar el carbamil fosfato. Este carbamil fosfato va a ser sustrato para la aspartato transcarbamilasa, que es parte también de este CAT. Y aquí va a ingresar como sustrato, como segundo sustrato, el aspartato. Y eso va a traer que se forme el carbamil aspartato. Como vemos, el anillo está semilisto. Aún le falta cerrarse. Y quien lo va a cerrar es la hidroorotasa, que ella, ¿qué va a hacer? Va a deshidrogenar, va a deshidratar el anillo para que se dé el cierre. Se da el cierre y se forma el dehidroorotato. El dehidroorotato deshidrogenasa va a entrar en esta segunda reacción para el dehidroorotato se convierta en orotato. Este orotato va a entrar a una reacción enzimática. Les decía que era una pirimidina. Cuando les mostré al comienzo, esta es una pirimidina. De la primera pirimidina que se forma en este tránsito. Aquí ya participa el orotato fosforribosil transferasa. Y si está diciendo fosforribosil, eso quiere decir que al orotato recién se va a incorporar el grupo fosforribosil. Este fosforribosil va a ingresar y, como ustedes ven, se va a unir al orotato y cambia el nombre, orotidina monofosfato, la famosa OMP. Esta orotidina monofosfato va a sufrir una descarboxilación por la OMP descarboxilasa y se va a convertir en UMP. A partir de este UMP van a poder sintetizarse el TMP y ¿cuál más falta? El CMP, que sería el siguiente. ¿Sí? Acá, ¿qué pasa? Como vuelvo a repetir, es activado por ATP e inhibido por estos nucleótidos. El aspartato transcarbamilasa es activada por ATP, productos finales de la biosíntesis de las purinas. El ATP activa. ¿Y por qué tendrá que activar el ATP? Recuerden, las proporciones más o menos de purinas y pirimidinas deben ser más o menos iguales, porque siempre se unen una purina y una pirimidina para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, si hay mucho ATP, fomenta la formación de pirimidinas, para que tengan complemento. Cada una de las bases púricas tenga su complemento en las pirimidinas. Seguimos. El puridilato que se había formado, vemos acá que va a sufrir fosforilación y vamos a tener en la forma de trifosfato, va a sufrir secuencias seguidas, fosforilaciones. ¿Y quién los hace? Las fosforilaciones, las quinasas. Las quinasas con la presencia de ATP. Ahora, esta uridina 5-trifosfato es la base para que se forme citidina 5-trifosfato. Si esta forma no estuviera bajo la forma de UTP, no podría formarse CTP. Ahora, ¿quién participa aparte de que está la uridina 5-trifosfato? Vemos acá nuevamente que está entrando la glutamina. Y también está entrando la energía del ATP. Entonces, además está entrando agua. Vemos, si nosotros analizamos cuál es la diferencia
entre la uridina 5-trifosfato y la citidina 5-trifosfato, encontramos la respuesta. ¿Por qué la participación de glutamina? Ambas se diferencian principalmente ¿en qué? En la presencia del grupo amino en vez de este grupo Z. Seguimos. Entonces ya sabemos, para que se forme la citidina tenemos que tener primero la UTP. Ahora, nosotros sabemos que hace un rato les dije que el UMP se tendría que transformar en UTP, no, perdón, en TTP en todo caso, en TMP, porque estoy hablando de la timina. U de uracilo y el otro es de timina. Pero para que eso suceda, previamente tiene que sufrir un proceso. ¿Qué proceso sufre la ribosa para pasar de la forma de ribosa a desoxirribosa? ¿Un proceso de qué? ¿Qué proceso? ¿Qué le pasa a la ribosa? Biología, esa es biología. Porque yo digo, esta es una base nitrogenada para ADN y esta es una base nitrogenada para ARN. ¿Cuál es la diferencia? Pierde oxígeno, ¿así se llama? ¿Cómo? Van a ver ahorita. Este es el uracilo y acá va a participar la enzima timidilato sintasa. Entonces la timidilato sintasa hace que el uracilo se convierta en timina. ¿Cómo? Ahí es donde entra el tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato participa con esta enzima. ¿El tetrahidrofolato qué cosa es? ¿Cofactor, coenzima? Una coenzima. Entonces el tetrahidrofolato es importantísimo para que el uracilo se convierta en timina. Está la enzima timidilato sintasa, pero si no está el tetrahidrofolato, no pasa la timidilato sintasa, el uracilo, a timina. Y justamente de eso se basan algunas terapias de cáncer, porque el cáncer lo que evita es que haya duplicación de ADN. Y entonces si bloqueamos a la timidilato sintasa, no vamos a tener timina. Y si no tenemos timina, ¿qué pasó? Y si no tenemos timina, no voy a sintetizar ADN, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué importancia tiene esta timidilato? Nosotros sabemos que consumimos el ácido fólico. En nuestro organismo va a ser modificado este ácido fólico, donde va a participar el NADPH. Este NADPH va a ser un donador de hidrógenos, entonces lo va a reducir y se va a formar el tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato, gracias a la acción de la serina, se va a convertir en 5,10 metilén-tetrahidrofolato, importantísimo para la actividad de la timidilato sintasa. Sin él, la timidilato sintasa no actúa nada. Entonces, ¿qué pasa si la dihidrolato reductasa no actuase para reducir justamente al tetrahidrofolato? No tendría esta molécula, en este caso importantísima, que actúa como cofactor para que esta enzima se active y me dé timina. Entonces, en este proceso juegan un papel importantísimo dos enzimas, aparte del folato. Primero, la timidilato sintasa, que va a hacer posible que el uracilo se convierta en timina. Por otro lado,
cuando esta enzima usa lo que libere 7,8 de hidrofolato. Este 7,8 de hidrofolato, gracias al NADPH y la hidrolato reductasa, se va a convertir nuevamente en tetrahidrofolato y va a seguir la ruta donando moléculas para que la hidrolato sintasa transforme al uracilo en timina. ¿Qué pasa si esta enzima es bloqueada? No va a haber tetrahidrofolato, no va a actuar la timilato, por lo tanto no vamos a tener timina. ¿Qué pasa si la timilato sintasa no actúa? Tampoco vamos a tener timina. En este caso, la timilato sintasa es bloqueada por la 5-fluorouracilo. Entonces, esta molécula es un inhibidor. Si todo el proceso funciona, tenemos todas las moléculas activas, se producen las reacciones de reducción constantemente, entonces vamos a tener coenzima para la acción de la timilato sintasa. Si es que se bloquea algún proceso de estos, entonces ya no tenemos la timilato sintasa activa, por lo tanto ya no tenemos timina. Pero como les decía, de ella no solamente depende, sino depende de esta también. En muchas terapias se aplican, se bloquean las dos, entonces ya no tenemos timina, por lo tanto el tumor canceroso ya no va a seguir desarrollándose, porque toda célula tiene que tener ácidos nucleicos. Seguimos. Nosotros ya habíamos tenido, hace un rato les dije, a los nucleótidos todos listos para sintetizar ARN, pero nosotros necesitamos también sintetizar ADN. Entonces ahí participa la ribonucleótido reductasa. Lo que va a ocurrir, lo que yo les decía hace un rato, ¿qué le ocurre a la ribosa para que pase a desoxirribosa? No es que gana ni pierde, sino que hay una reducción. Por eso participa la ribonucleótido reductasa con la coenzima NADP oxidada, y esta va a salir reducida. Esta molécula, por lo tanto, están oxidadas y van a salir reducidas. Por eso se produce una reducción. Esta enzima también es bloqueada por la hidroxiurea, la cual realmente no es que la inhiba, sino que lo que destruye es otra proteína chiquita que le ayuda a la ribonucleótido reductasa a ejercer su función, la que le ayuda a que ella pueda reducir. Esa molécula chiquita se llama tiorredoxina. La tiorredoxina es una proteína pequeña que justamente tiene que ser reducida para cumplir su acción. Esta tiorredoxina tiene que estar activa y ella permite justamente que la ribonucleótido reductasa haga su acción. Entonces, si nosotros por algún motivo tenemos bloqueada la formación de tiorredoxina, la ribonucleótido reductasa no va a ejercer su acción. No va a ejercer su acción, porque ella necesita justamente de la participación de esta pequeña proteína para hacer su acción reductora, ya que si ustedes ven acá que participa el NAD oxidado y sale como reducido, realmente en este punto no es su acción del NADP, su acción es acá. El NADP tiene que hacer su acción. Acá vemos que está entrando oxidado y sale reducido. Eso quiere decir que la enzima tiene que estar de su forma reducida a su forma oxidada. Y esta enzima es la que va a ceder estos hidrógenos para que se produzca la reducción de estas bases listas para recibir justamente la acción reductora y se conviertan en bases o nucleótidos
listos para formar ADN y no solamente ARN, ¿ya? Estos formarían ARN, reducidos van a formar ADN. Pero para que eso suceda, la ribonucleótido reductasa tiene que participar. La ribonucleótido reductasa requiere de esta proteína, porque esta proteína tiene que sufrir la acción de óxido reducción con la ayuda del NADP. El NADP en casi todas las reacciones es colocado acá, pero el NADP realmente donde participa es en la reacción de óxido reducción de la proteína tiorredoxina. Seguimos, no sé qué más he puesto. Bueno, finalmente en el caso del DNA, los desoxirribonucleótidos son sintetizados, ya sabemos, por la reducción, no por quitarle en el segundo carbono, y previamente sintetizados por la acción de la ribonucleótido reductasa que les he mencionado. Además, no se requiere presencia de uracilo, sino de un derivado metilado, la timina. La timina es obtenida a partir del uracilo por la actividad del timidilato sintasa, que les expliqué la importancia del folato. De este modo, las dos enzimas, la ribonucleótido reductasa y la timidilato sintasa, han permitido, pues, que durante la evolución, que los primeros seres se consideran que fueron de tipo ARN, se conviertan en ADN, en seres que tengan ADN. Justamente, como ya después de esta semana van a entrar a macromoléculas informacionales, deben saber que justamente esta reducción que sufre el azúcar a nivel del carbono 2 es la que le va a dar la posibilidad de que la información genética vaya de una generación a otra, de que nosotros sigamos llevando los genes de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y las sigamos transmitiendo y de alguna manera vivir en ellos, ya que esos genes están pasando de una generación a otra. ¿Gracias a quién? Gracias a la presencia de esas dos enzimas. Creo que es todo. Gracias, chicos.